¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos y me encanta poder hablar en este 6 de enero sobre la tradición del Día de Reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres Reyes Magos, quienes de acuerdo a la tradición de la Iglesia Católica fueron los tres visitantes extranjeros que tras el nacimiento del niño Jesús acudieron desde otros países para rendirle honores y entregarle obsequios de una gran riqueza simbólica como oro, mirra e incienso. Y es así que en tiempos de evangelización del viejo continente, una de las leyendas que más veces fue compartida era la que hablaba de cómo llegaron a Belén los tres Reyes Magos. La tradición de celebrar la llegada de los Reyes Magos es posible encontrarla en países como Bélgica, Austria, Polonia o Alemania. De hecho, en la Catedral de Colonia se exhibe una arqueta que dice contener las reliquias de los Reyes Magos. En Alemania, los niños se disfrazan de los Reyes Magos y van de casa en casa, donde reciben regalos o dulces. También se celebra, por supuesto, en muchos países del continente americano. En México y en otros países como Argentina, lo celebran de forma muy similar a los españoles. Los niños dejan la carta en sus zapatos y al día siguiente aparecen los regalos. En nuestro país, al igual que en España, lo celebramos también con la tradicional rosca de Reyes. Y como sabemos, aquellos que encuentren los muñecos que se esconden en ella deben encargarse de invitar los tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria. En Puerto Rico, en cambio, los niños recogen el césped de los parques la noche del 5 de enero. Lo ponen en una caja de zapatos que colocan junto a su cama para que los camellos que llevan a los Reyes Magos se puedan alimentar. A la mañana siguiente, el césped se convierte en regalos. En Cuba, como en Paraguay, se celebra la Pascua de los Negros o Día de San Baltasar, una tradición que nació en la época colonizadora. Emulando a los esclavos que salían a las calles a bailar, la gente lo celebra con festivales donde son protagonistas la música, el colorido y la diversión. En Filipinas también se ha conservado esta tradición. Colocan lámparas en forma de estrella en las ventanas para dar la bienvenida a los tres Reyes Magos. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Qué rico que esté nuevamente con nosotros. Qué pronto volviste y lo celebro, Elisa Quejeiro, humanista, escritora. Platicamos riquísimo de estos temas contigo, así que qué bueno que estás de vuelta. Hola. Muchas gracias, Paola. Muy contenta de estar aquí. Feliz año. Igualmente, feliz año para ti, feliz Día de Reyes para todos. Elisa, queremos adentrarnos un poco más en esta tradición y que nos hables de su origen. Sí, siempre nos explicaron que Melchor, Gaspar, Baltasar, pero ¿qué es esto de los reyes y cómo que magos y por qué le llevaban regalos al niño Jesús? Cuéntanos un poquito. En realidad, justo como dices, más que reyes, en un principio van a ser magos. Vamos a tener un solo evangelista que va a hablar de ellos en la Biblia. Mateo 2, del 1 al 12, está toda la historia del nacimiento de Jesús y de la llegada de estos magos de Oriente. Este punto es muy importante porque al venir de Oriente lo que significa es que no eran de esa tierra. Si no, se podría pensar que este niño Dios o este niño rey solamente había nacido para ese pueblo, para el pueblo judío, pero en realidad es para todo el mundo. Estos magoi, que era el nombre original, en realidad eran como los adivinadores de las estrellas, los que sabían leer, los sabios, los videntes, que venían de Oriente. Y siguen a una estrella, según también nos enseñaron. Exacto, y decíamos la estrella de David. Ajá. Hoy sabemos que hubo el vislumbramiento de un cometa, es decir, esa estrella con cola que ellos iban siguiendo como diciendo, aquí hay una señal, vamos a buscar a ese rey. Entonces son estos, lo que serían los astrólogos o astrónomos de hoy en día, eran estos reyes, que no eran reyes, eran magos, pero como llevan regalos muy finos, la mirra, el incienso y el oro, lo daban los nobles a los reyes, o los reyes a reyes, o a los grandes sacerdotes. Entonces de ahí se empieza a deducir que eran o muy ricos o otros reyes que venían de otro sitio, porque además los recibe Herodes, y Herodes pues no recibía a cualquiera que venía de visita, ¿no? Sino solamente a mandatarios de otros lugares. No sabemos que fueran en ese momento tres, pero sí los tres principales por estos tres regalos. Pero venían en grandes caravanas. Nunca iban a viajar por el desierto solos de alguna manera. Claro. La historia pasa de boca en boca y se va llevando hacia los primeros años del cristianismo. Y en el siglo VI va a haber una primera iglesia
iglesia donde vamos a ver escritos los nombres de estos reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, en Ravenna, Italia, la iglesia de San Apolinar. Entonces, las tradiciones van pasando de boca en boca. Ahora, el día 6, ¿por qué el 6? En realidad, en los pueblos antiguos se terminaban las celebraciones de invierno. Se creía que llegaba la luz y era el Día de los Reyes en Roma. Acuérdate que los que ponen el 25, lo platicamos, fue justamente... Sí, claro, ya el calendario, digamos, religioso que llevamos como hoy tal, son los romanos. Son los romanos. Ellos mismos tenían su celebración de los reyes el día 6. Entonces se hace esta transición de los magos a los reyes y después va a pasar a Europa, donde comienza la tradición de la rosca. A ver, la rosca, ayúdanos a entender porque absolutamente todo lo que hay en la rosca tiene un símbolo, tiene un porqué. Y está padre saberlo porque también nos permite continuarlo, no Claro. olvidarlo. En un principio, la rosca primero viene de Francia, del siglo XIV. Se llamaba Goulet de Roi, era redonda, pero no tenía el agujero. Era un pan que no tenía tampoco frutos, pero sí estaba relleno de una crema de almendras y escondían un haba. Haba. Un haba. El haba era lo que iba a simbolizar la sorpresa. ¿Quién partía la rosca? El más pequeño de la casa se escondía y el más grande de los niños de la casa partía la rosca y la repartía al azar. Si te tocaba el haba, ibas a ser rey por ese día. Okay. Obviamente, los reyes de aquella época o la gente adinerada ponía oro o ponía alguna joya, pero era esta sorpresa. Esta tradición de Francia va a pasar a otros países como España, que sabemos que además la religión católica va a ser mucho más fuerte durante la Edad Media y después, y es como va a llegar a nosotros. Ya a manera de rosca. ¿Por qué rosca? Hay varios significados. Por un lado, la forma redonda de la corona de los reyes. Y por otro lado, el amor de Dios, que ellos decían no tiene principio y fin, es infinito. Las frutas son las joyas de esa corona. Y el azúcar, que está en diferentes puntos y que hoy es mucho, en realidad solamente tenía 4 puntos, porque eran los 4 puntos cardinales. Como platicamos en el virreinato y en toda la época cuando llegan los españoles y conquistan, tratan de, digamos, transmitir sus conocimientos a través de una forma muy lúdica, muy juguetona. Entonces, esta es la rosca de esos reyes que visitaron, pero son los primeros que cambian a tener un niño escondido. ¿Por qué? Exacto, porque ¿cómo pasa del haba al niño Jesús? El niño Jesús se escondió por María y José para que no lo matara Herodes. Esa es la narración bíblica. Entonces lo que hacen es que ese niño que nosotros hoy encontramos es Jesús escondido para que Herodes no lo matara. Al principio no era nada más el niño o los niños, que ahora tenemos varios, dependiendo del tamaño de la rosca. Era María, José y el niño. La Sagrada Familia se escondía. Y algo muy interesante es el cuchillo. Lo pensaríamos lógico para partir. El pan desde los tiempos más ancestrales se partía con la mano y se repartía con la mano. Se empieza a utilizar el cuchillo porque es el cuchillo de Herodes con el que quiere matar a todos los niños menores de 2 años, empezando por Jesús. Bueno, pues todo tiene ahí sí un significado, es un símbolo y qué bueno saberlo, conocerlo y como bien dices, continuarlo, además explicarlo, ¿no? A los niños que hoy deben estar fascinados y divertidísimos, pues recibiendo, regalos. claro, los regalos que les tocan. ¿Qué te parece? Está también el tema de la Candelaria. Exacto. Y de por qué a quien le toca el niño Jesús, que por cierto aquí, ¿quién fue? ¿Arturo? No te vayas a hacer loco después. Bueno, 2 de febrero toca entonces lo de los tamales, a quien haya sacado el niño Jesús. ¿Nos cuentas cerquita del 2 de febrero por qué? La Candelaria, por supuesto. Sí, porque esa es también otra tradición, bueno, pues que está ahí muy viva y que no siempre tenemos claro de dónde viene y por qué. Fascinada de venir. Tenemos nueva cita pronto entonces, Elisa. Buenísimo, muchísimas gracias, Qué bueno Paola. siempre verte, gracias. Igualmente, Muchas gracias a ti. de verdad.